¿Ya está lista Emilia Schneider para conversar un rato con nosotros también? Entiendo que sí. Muy bien, vamos con ella. Hola Hola, Emi. No la escuchamos. ¿Cómo ¿cómo estás? están? Bien, ¿y tú, Emi, candidata a diputada por el Distrito 10? Un agrado tenerte aquí. ¿Sabes qué? Yo sé que estás preparada para algunos temas que te dieron, pero queríamos conversar un poco contigo también. Quiero aprovecharme de ti. Porque hay un tema que se nos quedó en la pauta atrás y creo que es importantísimo que lo conversemos, que es el tema que tiene que ver con que el gobierno pedirá al Congreso una nueva ampliación del estado de excepción, que ha dejado ya 91 detenidos. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que solicitará al Congreso una nueva ampliación del estado de excepción que rige en 4 provincias de la macrozona sur debido a los hechos de violencia. De esta manera detalló que la solicitud busca que el estado de emergencia se prorrogue del 27 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Por su parte, el ministro de Defensa, Paldo Procurica, destacó que se han realizado 2.400 operativos militares y 33.000 controles, permitiendo la detención de 91 personas. Me parece absolutamente ineficiente hacer 33.000 controles para detener a 91 personas. No sé qué les parece a ustedes. Pero además, Rodrigo Delgado está... Sí, Rodrigo Delgado. que dice, mira, voy a leerlo. Contraloría establece responsabilidades administrativas de Delgado en irregularidades durante la alcaldía. Las sanciones incluso podrían obligarlo a dejar el ministerio. ¿Qué te parece primero, lo del estado de excepción que están pidiendo alargarlo, Emi, y luego que vayamos a lo de Delgado? Te dejé de escuchar por un momento, pero entendí la pregunta. Primero parto diciendo que le mando un abrazo súper grande a la Pao Palomera. A mí me tocó acompañarla también, ir a verla cuando estaban haciendo la huelga de hambre. Pudimos reunirnos también en el contexto de esta campaña para hablar justamente de las políticas que tenemos que impulsar para la libertad de la y los presos de la revuelta, para que no se violen los derechos humanos en las cárceles en nuestro país y nada, una gran luchadora, así que le mando un abrazo. Y parto diciendo que voy a partir un poco de atrás para adelante, pero lo complejo cuando a la derecha se le acusa de situaciones irregulares de financiamiento, de responsabilidad, etcétera, 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 es que siempre hay defensas corporativas. Y yo quiero destacar mucho que con los días difíciles que hemos vivido en la Prodignidad, no han habido defensas corporativas. Hemos sido súper claros y hemos puesto por delante cuidar nuestro proyecto, que tiene que tener transparencia y cumplir lo que espera la ciudadanía en este momento histórico. Y sobre propiamente ya la extensión del estado de emergencia, yo creo que responde nuevamente a una estrategia fallida de parte del gobierno para abordar el conflicto mapuche. Seguir criminalizando, seguir militarizando, ya sabemos que nos va a traer solo más violencia. O sea, yo creo que algo que hemos sido súper claros desde la Prodignidad es que solamente con diálogo, con voluntad, hacer las transformaciones que durante mucho tiempo no hemos hecho, vamos a poder resolver los problemas de fondo. Que en este caso son justamente la importancia de tener un Estado plurinacional, de reconocer los derechos culturales de los pueblos indígenas, de restituir tierra. Pero por el contrario, el gobierno elige seguir aumentando la violencia y ser servil, ojo, a la agenda de José Antonio Kast, porque al final con esto yo creo que el gobierno le sigue construyendo un escenario favorable a Kast. Y respecto a las policías, es evidente que si alguien se comete algún delito, la policía tiene que actuar, pero hoy día la policía está en la Araucanía, las fuerzas que están desplegadas del Estado generan de partida una violencia que afecta a muchas otras personas, y en segundo lugar, como bien decía la Ale, o sea, son recursos que están muy mal planificados y gastados, entonces también ahí es necesario que tengamos un gobierno dispuesto a tener una planificación distinta de cómo se hace eso, y por cierto yo comparto que tiene que haber una refundación de Carabineros y las Fuerzas Armadas para que nos sirvan a la ciudadanía y no a sus propios intereses o los intereses de quizás quién, como hemos visto hasta ahora. Cierto, Emilia, que la desidia y la alevosía del gobierno en casi todas las esferas es bastante evidente, pero en este caso no es el Ejecutivo simplemente. La prórroga se da por la votación del Congreso. Eso es porque tanto en la Cámara Baja como en el Senado votaron a favor de 15 días más. Entonces, ahora que estamos a puertas de una elección parlamentaria, donde además tú vas de candidata, ¿cómo ves las posibilidades de tener un Congreso distinto que no apoya a ese tipo de política? Yo creo que la posibilidad está, y creo que los hechos que hemos visto en el último tiempo, la dilatación del cuarto retiro, el rechazo de la acusación constitucional a Piñera en el Senado, este intento de seguir militarizando el Gualmapu,
muestran que el domingo tiene mucho sentido ir a votar. O sea, yo creo que este año hemos dicho muchas veces, no, ahora sí que esta es la elección más importante, pero la verdad es que estamos en el año más definitorio de lo que van a ser los próximos años para nuestro país. Entonces, es radicalmente importante. Yo concuerdo. Y justamente porque las fuerzas transformadoras no somos mayoría en el Congreso, es que estas cosas pueden pasar. Y por lo mismo también el Congreso hoy día está tan deslegitimado porque no es una herramienta útil para hacerse cargo de las problemáticas de las mayorías de la ciudadanía. Y yo creo que eso pasa sobre todo en el Senado, donde espero que Apruebo Dignidad llegue masivamente, podamos abrir esas puertas, y también en el Congreso, donde quienes estamos postulando queremos ir a ampliar las espaldas de nuestros compañeros y compañeras que ya están trabajando ahí. Entonces, yo creo que es fundamental, insisto, tener tanto un gobierno como un Congreso que esté a la altura de este momento histórico y entienda que para garantizar paz social, gobernabilidad, que me imagino que es lo que todas y todos queremos, nadie quiere vivir en la violencia, nadie quiere vivir en el caos, necesitamos hacernos cargo de los problemas de fondo. No vamos a poder seguir poniéndole parches a esta situación porque el 18 de octubre lo que pasó fue que la sociedad ya no resistió más parches, a la situación en la que estamos viviendo. En general con los abusos, con la desigualdad, con la violencia por parte de agentes del Estado. Entonces, yo creo que esto es una invitación más a ir a votar el domingo, pese a toda la campaña del terror, todas las mentiras de la derecha, de la concertación, de la exconcertación, que han desplegado una campaña del terror contra Gabriel Boric, contra Apruebo Dignidad, con todos los medios de su lado, por supuesto los medios tradicionales, no, por supuesto no la voz de los que son. Gracias. Yo creo... Pero hay que tener mucho ojo con eso, o sea, que la gente no caiga en esas fake news, en esas campañas del terror y vaya a votar, porque el voto en verdad puede cambiar las cosas. O sea, en el último tiempo yo creo que lo hemos visto, y ojalá el Congreso se parezca un poco más a la convención. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Emilia. Hay como... Se mutearon. No, pero ¿cómo? Ahí volvieron. Ah, ya. Bacán. Dale, Daniel. Y yo quedé como... No, yo concuerdo plenamente con lo que tú decías, Emilia, porque en el fondo aquí hay una cuestión como de... sí, estamos en un proceso de convención constitucional, está bien, incluso lo que tú decías, la realidad de la convención es bastante distinta a la élite que está en el Parlamento hoy día, pero queremos, yo creo que al país le sirve para salir de esta situación política y de desmedro respecto de la política, de los partidos políticos, de baja estimación de la política en general, cambios como que un parlamento fuera más parecido a la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque es gente común, gente que representa realmente a otro, y no esta élite que el día de mañana se ve... No sé, a mí me sorprendió, por ejemplo, el Partido Liberal. Votó a favor, uno de los dos diputados del Partido Liberal votó a favor de la prórroga y el otro se abstuvo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué onda? O sea, uno dice, ¿pero qué onda? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué les pasó en la cabeza? Yo creo que lo del Partido Liberal también responde a las decisiones políticas que tomaron en el último tiempo. Sí, claro. En un momento histórico como el que estamos viviendo, con revuelta social, con transformaciones, claro, antes de las elecciones, una puede decir todos somos generales después de la guerra, pero toman la decisión de abandonar el Frente Amplio, de no construir Apruebo Dignidad, de en el fondo no poner sus esfuerzos en construir una fuerza política transformadora y nueva en el panorama político, y se van con la exconcertación, y yo creo que eso dice mucho respecto a hacia dónde querían construir. Yo entiendo la vocación de unidad, pero el domicilio político donde uno está es otra cosa. Y se me fue algo que iba a decir, qué rabia. Ay, qué lata eso, me carga. A ver, dale. Perfecto. Entendemos el cansancio, Emi, ¿ah? Sí, tenés cara agotada. ¿Tengo cara agotada? No, está estupenda, Lozana. No estoy con cara agotada, pero siento que estamos todos agotados igual en esta instancia, esperando el domingo. O sea, mañana hay que descansar, Emilia. Mañana hay que tirarse así. No, hoy día, en la tarde ya. Hoy día voy a descansar también. Pero lo que iba a decir de por qué también es importante el Congreso es porque creo que, y esto también es un desafío que las fuerzas transformadoras tenemos que tomar, para que no nos crezcan alternativas como José Antonio Kast, que con tal de mentir te pueden decir que la solución a los problemas está a la vuelta de la esquina, pero hoy día las fuerzas transformadoras tenemos que cuidar y proyectar el proceso constituyente. Y esa es nuestra prioridad, porque es lo más de fondo. Pero ese proceso es a largo plazo. Hoy día necesitamos un gobierno y un Congreso que se haga cargo de darle una mirada transformadora al cómo salimos de esta crisis, porque estamos peor
que hace 2 años atrás en la revuelta. Estamos con más endeudamiento, con más desigualdad, con más problemas de pega, con más violencia hacia las mujeres, con más abuso con la doble, triple jornada laboral de las mujeres. Hemos visto más crímenes de odio. Entonces, hoy día también necesitamos un Congreso y un gobierno que a la crisis que estamos viviendo sepa darle una salida inmediata, porque hay problemas que son inmediatos, que no van a resolverse con una constitución, pero que sigue siendo muy importante, y que no puede ser echarle más plata o ponerle más pacos a un sistema que en general no tiene legitimidad. Tiene que haber una mirada fuera No de la pongan caja más pacos, por neoliberal, favor. feminista, ecologista, a cómo salimos de la crisis en general. Sí, Y eso estamos, también pasa por cómo resolvemos los problemas, como lo que ocurre en el Guadalajara. estamos en una crisis múltiple y justamente por eso estoy tan de acuerdo contigo, Emilia, cuando dices que estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de Chile. De hecho, yo pienso mucho, 88 el plebiscito, 89 las elecciones presidenciales y parlamentarias para terminar con la dictadura. Un momento donde se mantuvo el neoliberalismo, pero hubo una transición por lo menos hacia la democracia representativa desde la más feroz dictadura cívico-militar. Y estamos ahora cambiando el modelo también en tener un sistema político más democrático, tener un sistema económico con derechos sociales. Entonces, claramente estamos en un momento de mucha importancia electoral. Y claro, si uno piensa en Apruebo Dignidad, en el Senado actualmente tiene un solo senador. Entonces, yo asumo que va a ser bastante mejor los resultados de esta elección. No es una predicción muy osada. No. Yo creo que sí o sí, Apruebo Dignidad va a mejorar su resultado. Performance. No, yo creo que tenemos 6 más. Pues. Uno solo en este momento. Entonces, ya, necesitamos una bancada para promover esos cambios. Pero tú mencionas una cosa importante con el Partido Liberal, que ya lamentablemente tomaron decisiones de no compartir este proceso de cambios, que es algo muy triste. Uno tiene que preguntar acerca de los partidos. Y entonces te tengo que preguntar por tu propio partido, por Comunes, por todo lo que ha pasado acá, que acaba de salir la declaración del Tribunal Supremo de Comunes, suspendiendo la militancia de Carolina Oliva, el expresidente Ramírez y una serie de otras personas que están cuestionados por prácticas similares a las de lamentablemente, la concertación. Entonces hay que trazar una línea roja acá y preguntar, porque incluso en la declaración del Tribunal Supremo hay un voto disidente de, creo que Ernesto Wong se llama la persona, Sí. que estaba a favor de la expulsión inmediata de los militantes. Entonces, ¿qué opinas de todo lo que está pasando y la capacidad de tu partido de poner esos límites? Sí, yo parto diciendo que esta es una situación muy lamentable y que aquí no pueden haber defensas corporativas, como lo dije al principio, y me alegro mucho de que no las han habido, ni desde dentro del partido, ni en nuestra coalición, y eso yo creo que de partida marca una diferencia con lo que ha sido la concertación, la derecha con esta situación. O sea, ¿qué partido, qué coalición le quita piso de la manera que lo hemos hecho, pone a disposición lo que se ha hecho, las investigaciones, la suspensión, con la rapidez que lo hizo Comunes y Apruebo Dignidad con estos casos? O sea, me encantaría verlo. Creo que esto no es para que nos den una medalla, es lo que teníamos que hacer, es lo mínimo que podíamos hacer para Correcto. Sí. la confianza con la ciudadanía. Y ahí yo aclaro lo que hemos hecho. O sea, nosotras como directiva, la directiva que queda finalmente, Camila Rojas, secretaria general, Doris González, Karina García, Gonzalo Montoya, yo como vicepresidente, bueno, junto con las compañeras presentamos tanto una declaración, siendo primeros quienes La ley. reconocíamos la gravedad de estos hechos, luego dando libertad de acción a nuestra militancia, porque creemos que no se puede votar a conciencia. Y ya lo dijo Gabriel Boric, yo de hecho lo dije en Mentiras Verdaderas el mismo día, yo me declaro en reflexión, voy a votar por Apruebo Dignidad, pero claramente no por candidaturas que tengan este tipo de problemas. Pero creo que hemos actuado a tiempo, pero eso, insisto, no es para tener una medalla, es lo mínimo que se puede hacer. O sea, iniciar una investigación en el Tribunal Supremo, que se inicia también a solicitud de nuestras diputadas, poner desde la dirección a disposición todo lo necesario de las investigaciones externas e internas, y sobre todo cuidar el proyecto. Aquí nadie, la defensa de nadie puede estar por sobre el proyecto de Apruebo Dignidad, porque al final cuidar a Apruebo Dignidad, al menos para mí, es tenerle amor a Chile, amor a nuestros pueblos, y creo que este tipo de situaciones no muestran eso. Y en eso hay que ser súper claro, y este es un problema profundo. O sea, la relación política y dinero, que además, por cierto, requiere una reforma a la ley electoral, espero que lo podamos discutir en el Congreso, es un problema profundo, porque la lógica concertacionista de la política
no es algo que esté solamente en los partidos de la Concertación, es algo que ha permeado como cultura todo el sistema político, Exactamente. y de lo cual uno tiene que estarse cuestionando constantemente, despercudiéndose constantemente, y ahí está el amiguismo, el financiamiento irregular, ¿qué más? El clientelismo, Ahora, la falta de democracia interna, y esos son otros problemas que no están en este caso puntual, pero que en el fondo se relacionan con una cultura política que yo creo que hay que trabajar por erradicar en nuestro país, y así como el patriarcado, hay que reconocerla como parte de una también y estar en un proceso de cuestionamiento constante de sus propias filas, de su propia mirada de la cuestión. Y nada, a mí estos momentos me hacen acordarme de por qué chucha yo me metí en política. Que al final no es una bolsa de pega. Yo no pretendo quedarme 10 años trabajando en política, no pretendo vivir de esto toda mi vida. Sin duda quiero trabajar lo que estudié. Yo me motivé a entrar en política porque me tocó vivir injusticias y porque me interesa cambiarlas, porque tengo un hermano y una hermana chica y quiero cambiarlo, y eso, pucha, los militantes y les militantes de izquierda no lo podemos olvidar, porque cuando lo olvidamos es cuando pasan estas cosas. Y yo ahí, nada, como, sorry que me haya extendido, pero No, es que para mí no, esto ha sido un tema no. muy Muchas gracias. estos días, para nada. y hemos trabajado para, insisto, cuidar el proyecto Aprodignidad, que es lo más Y a importante hoy día. mí, tú dices, claro, no tienen que aplaudirnos por haber hecho lo que hicimos, súper de acuerdo, pero sí es la coalición que hizo lo que hizo, sacrificando a una persona en particular que actuó mal, digamos. La responsabilidad. Claro, No, y quiero decir también que... pero no lo hicieron esto las no otras solamente- coaliciones. A eso quería ir, que no lo hicieron las otras coaliciones. Cuando están, hay candidatas y candidatos que hicieron exactamente lo mismo y no están siendo cuestionados, a diferencia de lo que hizo Apruebo Dignidad. Y eso no es para darles un premio porque es el desde, pero hay que destacarlo porque es la realidad. Yo no veo a Kast aquí condenando al Rojo Edwards, hizo lo mismo. No escucho a la derecha de Sichel, lo que sea, ¿cómo se llaman? Chile Vamos, Vamos por Chile, ya no sé, condenando lo que hizo Catalina Parot. Y también hizo lo mismo. Sin embargo, sí salieron criticando a Karina Oliva, con un cara de palo que me parece increíble. Y eso es lo que... Y por favor, no estoy justificando a Karina Oliva, estoy tratando de decir que para el otro lado, ellos no hacen nada. Pero quiero hacer hincapié en algo que acaba de decir la Emilia que me gustó mucho, que es probablemente la cosa más sabia que he escuchado sobre ese tema, que exactamente como el patriarcado es algo que uno lleva desde dentro. Las tendencias por una cultura individualizada, una cultura neoliberal, implica que cuando uno entra en la política institucional existe el riesgo de mimetizarse. Qué bueno que tú tengas eso tan claro, Emilia, porque si tú entras en el Congreso, toda la tradición del Congreso va actuando sobre ti y sobre todas las personas que entran. Y eso es un incentivo para cambiar una cultura y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias, Hassan. Tenemos que cerrar. Emi. Sí, solo para cerrar, yo creo que incluso la cultura individualista que decía Hassan, que yo comparto plenamente, se ha visto también en cómo nos referimos a esto. O sea, y aquí yo quiero ser súper claro, nosotras pusimos todo lo que se ha ocurrido en nuestro Tribunal Supremo, todos los antecedentes que vamos a poner a disposición. Aquí no es solamente Karina, son una serie de involucrados, no son solamente las candidaturas. Yo nunca voy a estar de acuerdo con el ensañamiento con una persona por hechos graves que son colectivos, entonces también es ese tema. Yo Sí, creo eso que ahí es también hay cierto. una mirada muy individual de las Muy cosas, cierto. y aquí hay un grupo de personas responsables que tiene que asumir que ha hecho un daño a nuestro proyecto, y que espero que se establezcan todas las responsabilidades posibles, y que esto pueda permitirnos como Aprodignidad salir fortalecido, aprender, y como dice Hassan, nunca olvidar que cuando uno entra a espacios como el Congreso es para transformar sus lógicas, y no para mimetizarse. Muy cierto, y gracias por recordarnos por qué Daniel y yo también quisimos entrar, que es para cambiar el país. Un abrazo enorme, Emilia, te queremos mucho. Muchas gracias. Un abrazo.